Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras. Seguimos una semana más con el estudio del libro El trigo de Dios. Estamos en el capítulo 8, no lo recibieron y como cada semana vamos a empezar con la oración inicial. Josep, Sí, gracias. Bueno, como bien ha dicho mi compañera Brigitte, es un libro maravilloso, fantástico, donde podremos aprender un montón. Y la verdad es que Amelia Rodríguez nos sitúa en aquellos lugares tan fantásticos que parece que nos desplaza, ¿no? Hasta allí. Bueno, pues venga, vamos a iniciar. Maestro Jesús. Bien sabes que te estamos buscando muchas veces por diferentes lugares, por ejemplo, por los evangelios, por libros sagrados, pero realmente Amelia Rodríguez nos da una información que no encontrábamos por ninguna parte. Así nos acercamos y te comprendemos un poquito más, que es muy importante para nosotros porque siempre te hemos visto clavado en cruz, ensangrentado y en la muerte. Ahora ella nos lleva a aquella temporada, aquel tiempo donde la verdad estamos viviendo lo que tú viviste. Así, Maestro, te pedimos por favor que puedas enviar los espíritus buenos para que nos puedan ayudar, incluyendo a los que pueden escuchar este vídeo, para que ellos también puedan recibir este gran anuncio, esta gran colaboración de los espíritus que nos dan esta enseñanza maravillosa. Gracias, Maestro Jesús. No te olvides de nosotros en ningún momento. Como hermano mayor, no nos dejes. Ven en cada casa de nosotros, en cada uno de nosotros. Aposéntate en nosotros para que podamos vivir y convivir juntos. Gracias y con la confianza de que todo irá bien, vamos a iniciar la lectura de hoy. gracias. Iniciamos. Capítulo 8. No lo recibieron. En la época de Jesús, Nazaret era una aldea perdida en las laderas de las montañas de Caliza, en la región de la Baja Galilea. Parecía una perla que brillaba entre piedras toscas, cercada de flores pequeñas casi permanentes. Fundada más de 2000 años antes de Jesús, no tenía ninguna importancia, porque ninguna ruta principal la atravesaba, salvo cuando se iba por el camino algo escarpado hacia Egipto, camino que recorrieron María, José y el Hijo cuando debieron huir para salvarse del odio de Herodes. Nazaret se hizo famosa después de él. No es el lugar el que torna notable al hombre, sino este que extraordinario dignifica su lugar de origen, elevándolo al estado de grandeza de renombre. Nazaret está situada en una palangana, a casi 400 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. El suyo es un clima privilegiado y el valle de Jarrael está siempre fértil y verde, por lo que mereció del historiador Flavio Josefo comentarios entusiastas y conmovedores. Al oeste se pueden ver el monte Carmelo y el mar. Al este está el valle del Jordán. Al sur la planicie del Esdrelón, región donde está Meguido, en el cual el rey Josías sufrió una gran derrota. Allí también lucharon los macabeos, soñando con la libertad. Más al sur se encuentra el monte de Gelboé y al nordeste el lago de Tiberíades. Saúl fue derrotado por los filisteos muy cerca de allí, en las inmediaciones de Gelboé. Su fracaso fue atribuido al hecho de haber desobedecido a la profecía de Samuel, el último de los jueces, quien le había hablado a través de la exuberante mediunidad de la pitonisa de Endor. Bueno, vemos, como hemos dicho antes, antes de la oración, ¿no? La gran cantidad de que nos sitúa Amelia Rodríguez, donde nos habla sobre el tiempo, sobre los árboles, sobre la situación geográfica, ¿no? Vemos que nos transporta mentalmente y casi casi lo vemos como una película. Esto es maravilloso porque ya no es que simplemente vayamos al original, a aquello que nos interesa, sino que nos transporta en aquel tiempo. Y ahora vamos a recordar un poquitín estas palabras que nos dice aquí al finalizar. Dice,
de la exuberante mediunidad de la pitonisa de Endor. Bueno, pensemos que la mediunidad, de que el mundo es mundo, siempre ha existido aquellos espíritus que se han querido comunicar con las personas reencarnadas. ¿Vale? No es que sea una cosa de ahora, gracias al espiritismo o gracias bueno, pues a diferentes libros o estudios, sino que es una cosa que ya ha habido y ha habido siempre. ¿Vale? Recordemos que Moisés ya prohibió la mediunidad por el mal uso que se hacía de ella. ¿Vale? Pensemos que la mediunidad siempre ha existido, los espíritus desencarnados siempre nos han querido ayudar, siempre nos han querido esclarecer y aquellos se encuentran en el mundo espiritual y, y claro está, para comunicarse necesitaban de mediums que Dios ha permitido que pudieran estar estas personas con esta facultad para podernos comunicar. Seguimos. Como no era una aldea importante, estuvo anexada a Jaffa, a Séforis y a Kislot, y había quedado casi olvidada. La población de Galilea estaba formada por sirios que venían del norte, por gentiles, por romanos desde mediados del siglo I a.C., por griegos que huían de las conquistas de Alejandro Magno, y por el pueblo primitivo de la región, que hablaba el dialecto arameo, un lenguaje pobre, que se valía de las imágenes vivas de la naturaleza sin disponer de un vocabulario propio para manifestar sus ideas. Bueno, vemos que Jesús sabemos todos que estaba hablando el arameo. El arameo se usaba en el habla entre los judíos. Entre ellos hablaban el arameo. Sin embargo, yo pensaba que era utilizado para todo. Sin embargo, no. En las lecturas de los textos sagrados de las sinagogas se hablaba el hebreo. ¿Bien? Dos cosas distintas. En el tiempo de Jesús también podíamos añadir que se usaban varios idiomas al mismo tiempo. Podíamos decir el hebreo, el arameo y alguno más, ¿no? Porque a veces eran diferentes pueblos que se unían y se entremezclaban. Para aclarar un poquitín más, que antes, perdón, he estado investigando un poquitín para dar esta explicación. El arameo se hablaba en Judea, Galilea, Samaria, Siria y una parte de Mesopotamia. Cuando Jesús dijo que era más fácil que un camello pues pasase por el ojo de una aguja antes que un rico entrase en el reino de los cielos, no se trataba del animal del camello. Bien, pensemos que este Evangelio lo encontraremos en cualquier parte, en cualquier escritura, sino de una cuerda hecha de pelo de camello. Vemos que una misma palabra tenía dos significados, ¿vale? O sea que no es que sea las cosas rígidas o las cosas tal como estaban pronunciadas, sino que una misma palabra en aquel tiempo tenían varios significados. Seguimos. Por lo tanto, no es extrañar que el maestro algunas veces usara la misma palabra para definir cosas y acontecimientos diferentes. Por otra parte, era común que un mismo vocablo adquiriese un significado general o que haya creado dificultades para entender lo que estaba escrito. A Nazaret habían llegado noticias de los acontecimientos que conmovieran a Cafarnaum. El joven que allí conocían se había curado y su magnetismo extasiaba a las multitudes necesitadas que lo buscaban. En medio de ese ambiente, él resolvió, un día sábado, ir a Nazaret a visitar la sinagoga como era su costumbre. La casa de oraciones estaba repleta. Bueno, vemos que Jesús acostumbraba ir el día sábado a las sinagogas. Muchas veces curaba porque él sabía que era un día normal, no tenía que hacer porque hubiese sido un mandato de Moisés de que tenían que hacer completo ayuno y completo descanso el día sábado, porque la verdad es que lo que valía era lo que él hacía en beneficio de los demás. Después vamos a hacer
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña aclaración, porque la casa de oración, a veces me han preguntado, ¿qué es la casa de oración? ¿Es la sinagoga? ¿Es algo aparte? ¿Es algo distinto? Es preciso que distinguir entre la casa de oración y la sinagoga. La sinagoga era donde se leían, se discutían y se enseñaban los textos sagrados, o sea, la Torá. También se hacían oraciones en comunidad, como también se hacían reuniones entre la comunidad para esclarecer ciertos temas preocupantes. Recordemos que cuando Jesús subía arriba al templo donde estaban las sinagogas, escogía un pergamino, cualquiera que estaba invitado podía escoger un pergamino, leerlo y a continuación hacer una aclaración. Todos los judíos que entraban a la sinagoga, o muchos de ellos, estaban invitados para hacer todo esto, para hacer, pues escoger cualquier al azar, cualquier pergamino que estaba dentro de la Torá y a leerlo en voz alta y hacer una aclaración sobre el tema que había salido. Creo que más adelante sale todo esto, pero pensemos que cuando Jesús cogía el pergamino, lo leía y después lo hablaba, en toda la sinagoga no se escuchaba ni una mosca. Había silencio absoluto porque muchos de los participantes que estaban en la sinagoga no llegaban ni a entender lo que Jesús estaba explicando. La verdad es que había un silencio absoluto en todo. Sin embargo, muchos otros, pues quizás hablaban, pero bueno, como eran las cosas más simples, no le daban tanto valor. Pero vemos que Jesús, que muchas veces entraba a las sinagogas donde hacía las cosas en público, jamás se escondió Jesús. Bien, lo tenemos esto claro. La casa de oración también podía ser en la sinagoga. Cualquiera de nosotros también podía haber ido, como actualmente vamos a una iglesia, aunque más bien era un lugar para una casa. O sea, una casa podía ser un edificio, podía ser una casa, un templo, también podía ser destinado para la oración. Incluso también podría ser un lugar abierto, podría ser la casa de oración. Recordemos que cuando Jesús anunció, mi casa será llamada casa de oración, no se estaba refiriendo a la sinagoga, sino se estaba refiriendo a un lugar en concreto. Podían poner una casa donde no había nadie, viviendo nadie, y allí iban a hacer oración a Alá, a Dios, ¿no? O incluso también en la calle, en cualquier lugar que esté apartado, allí podían hacer oración. Entonces, Siempre se retiraba a un sitio solitario. Recordemos que Jesús nunca fue a orar en ningún sitio cerrado. Perdonen que a veces tengo 4 apuntes que tengo que leer. Siempre se retiraba a un sitio solitario y allí pasaba horas haciendo oración. No entraba Jesús nunca ni en casa de Simón Pedro, que tanto amaba, ni en casa de nadie, sino que muchas veces iba solitario en cualquier lugar, en el desierto, en cualquier sitio, y allí se entregaba para hacer oración. Seguimos. entonces, José, perdona, Jesús decía que su casa sería la casa de oración, ¿no? Entonces, si lo he entendido bien, según has dicho, para él, su casa, si sería la casa de oración en cuanto a la distinción que tú has hecho, la sinagoga era un templo en el que se discutían las cosas y se hacían rituales, ¿no? Como veremos después. Él decía que su casa sería una casa de oración, que en esa casa de oración, que podía ser algo cerrado o algo abierto, ¿no? Como has dicho, un espacio abierto, solo se hacía oración, solo era para la oración. Entonces las iglesias serían como las sinagogas, porque se hacen rituales y se hace oración, ¿verdad? Sí, ahora lástima que me has pillado un poquitín desprevenido. Pero la realidad es que cuando Jesús, espera, a ver si lo encontrase.
Me parece que no, porque sería mucha casualidad, pero creo que lo tengo marcado. A ver, dame un segundo. No, no sé, está, pero a ver si estará por aquí. No. Bueno, cuando a Jesús le preguntan que los discípulos que les enseñen a orar, Jesús primeramente aclara, ¿no? Que no hagáis como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos y que no repitan tantas palabras, ¿no? Porque esto no sirve para nada, porque Dios no escucha. Entonces, lo que sí enseña es cuando oréis, retiraros en vuestro aposento y cerrada la puerta al exterior, orad a Dios, orad a vuestro Padre que está en los cielos. Y perdonadme que no diga las palabras exactas y oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces la pregunta está, ¿cómo es que Jesús enseña a orar en la casa de oración cuando él no iba nunca? Claro. Como dice que cerremos la puerta al exterior y oremos a nuestro Padre Celestial cuando Jesús no iba ni a casa de Simón Pedro, que eran muy amigos y hacía mucha y vivía allí. Pero entonces, ¿cuál es la casa de oración? ¿Cuál sería esta casa en la cual que está, en la cual nos enseña Jesús? Hacia adentro. Ponte dentro de ti. Esta es la casa de oración. No importa dónde vayas, entra dentro de ti y cerrada la puerta al exterior, no pienses que tengo que poner la lavadora, que tengo que ir a trabajar, que tengo el fuego encendido. No pienses. Cierra la puerta al exterior y ora a tu Padre en secreto, que Él ve lo que pasa en secreto. ¿Vale? Entonces, cerrada la puerta al exterior, no pienses en nada más sino ocupa tu mente solamente a Dios. Esta sería la casa de oración que muchas veces nos invita Jesús. Claro, entonces es lo que decíamos antes, ¿no? La que acabamos de leer, de las palabras, el significado, ¿no? Entonces hay mucho mensaje metafórico, ¿no? Que quería decir una cosa, pero realmente no es literal, sino que es muy Eh, metafórico. pero pensemos que los evangelios son, hay una gran enseñanza oculta en los evangelios. Y aparte de que podamos entender una cosa por otra, como hemos dicho de la cuerda del camello, ¿no? Pues entonces también hay palabras escondidas, pero sí que es verdad que cuando Jesús nos enseña en los evangelios, hemos de saber descifrar los evangelios. ¿Por qué me habla Jesús que yo vaya a una casa de oración si cuando él no iba? Vayamos a pensar, entonces, ¿dónde iba? En cualquier sitio. Claro. Si iba en cualquier sitio, yo puedo ir en cualquier sitio, aunque sea, aunque haya mucha gente, una plenitud de gente, aunque me encuentre solo en la montaña o en mi casa, no importa. Pero cierra la puerta al exterior de, de no pienses con esto, no pienses con lo otro, y ora a tu Padre que está en los cielos. Esto es lo maravilloso y fantástico. Claro, de ahí el análisis y no solo la lectura de los textos. Sí, Claro. sí. Ujú. Vale, ¿seguimos? Sí. Venga. Cuando llegó, hubo una conmoción general. La belleza que él irradiaba parecía penetrar en las almas, sensibilizándolas con amor y ternura, o con despecho y envidia. Siempre sucederá el mismo fenómeno con las personas de la vida pública, guías y líderes de las masas. En él, este fenómeno alcanzaba lo máximo, y esto se generalizaba por donde pasara su grandeza. Tomando la Torá, leyó el texto de Isaías y dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me urge anunciar buenas nuevas a los pobres. Bueno, vemos que la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento de Moisés. Bueno, fue la primera vez que Jesús, bajo la lectura de los escritos sagrados, porque en el escrito sagrado dice, tomando la Torá, leyó el texto de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor
está sobre mí. ¿Recordáis que hace unos momentos que he dicho que la gente subía arriba de la sinagoga en un sitio más alto para que la gente lo pudiera ver? ¿No? Cogía un pergamino y dentro de este pergamino estaba escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me urge anunciar buenas nuevas a los pobres. Fue la primera vez que Jesús anunció su propio, eh, bueno, la propia manera de seguir el cristianismo, ¿no? La iniciativa que a continuación vendría. Es él se dedicaría a la divulgación y enseñanza del cristianismo. O sea que Jesús, aquí a partir de entonces, él divulgó, dijo o predijo lo que estaban en las escrituras escritas, y que él empezó a partir de entonces la enseñanza del cristianismo. Seguimos. Calló. Luego expresó: Hoy se cumplió esta escritura en mi persona, y prosiguió comentando el texto con claridad. Bueno, como hemos dicho, fue la primera vez que él hizo saber que era el Mesías esperado, porque en realidad los judíos esperaban un Mesías distinto. Creo que esto vendrá un poquitín más adelante. Y no entraban de acuerdo, no era el Mesías que ellos querían. Ellos querían un Mesías que fuese guerrero, que fuese valiente, que proporcionase guerras, no con sangre, con violencia, que defendiera a los judíos. Sin embargo, Jesús no vino de esta manera. Por esto tuvo tantos problemas Jesús. Primeramente también porque curaba el día sábado. ¿Cómo curas el día sábado si realmente en las escrituras dice que este día hemos de descansar, ¿no? Y cosas así, claro. Pero bueno, él supo dar testimonio de todo en cada momento. Seguimos. Hubo silencio e interés. Algunos presentes preguntaron conmovidos: ¿No es el hijo de José y María que trabajaba en la carpintería, que todos conocemos, y no son sus hermanos y hermanas los amigos con los cuales convivimos? Bueno, lo que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Vemos que la gente lo conocía y no le daba valor a sus palabras, simplemente porque era hijo del carpintero. Nadie es profeta en su tierra, recordamos, ¿verdad?, estas palabras, y esto también le ocurrió a Jesús. Y en aquel tiempo se esperaba un Mesías, como hemos dicho antes, ¿no? Pero no se esperaba pacificador como Jesús, sino guerrero, ¿no? Alguien que hubiese empuñado un arma y hubiese hecho correr la sangre. No podían admitir un profeta que hablase de amor y perdón. Recordemos que Moisés ya tenía como ley, como norma, el ojo por ojo y el diente por diente. Claro, y esto a ellos les encantaba porque podían castigar, incluso matar a alguien que les había hecho mucho daño. Entonces, claro, venir con perdonar a los propios enemigos, esto no concuerda con las enseñanzas de los judíos. Seguimos. Era, por lo tanto, un momento muy especial, rico de expectativas y de cariño. Él prosiguió: Nadie es profeta en su tierra, ni encontrará amparo en su propia casa. Y se le dirá: Médico, cúrate a ti mismo. Cuando los cielos dejaron de fertilizar la tierra con lluvias benditas, Elías no atendió la aflicción de las viudas, excepto a la de Serepa de Sidón. Y cuando Eliseo vino al pueblo y los leprosos lo buscaron, él no los limpió, dando preferencia al sirio Naamán. De ese modo, fueron maltratados por familiares y coátenos. La ira, la envidia y la rebelión se reunieron en desequilibrio, lo expulsaron y lo llevaron a una cuesta con la intención de tirarlo desde lo alto, para que espiara tal como lo hacen con el chivo sacrificado en la fiesta de Yom Kippur. Bueno, aquí quiero ampliar un poco porque esto del sacrificio del chivo en la fiesta de Yom Kippur lo busqué porque digo, ¿qué es esto del sacrificio esto? Entonces encontré, encontré que en esa época de Jesús
había un ritual, por eso antes hablaba lo del templo y los rituales y todo esto, y había un ritual que hacían que para expiar los pecados del pueblo, cogían a dos chivos, ¿no? A dos machos cabríos. Entonces cogían y uno de estos machos cabríos lo tiraban por un terraplén, ¿no? Y lo tiraban para expiar los pecados del pueblo. Y al otro lo mandaban al desierto y entonces en ese cargado decían que ese macho cabrío iba cargado simbólicamente, ¿no? Por estos pecados del pueblo y lo llevaban allí al desierto y entonces cargado con todos esos pecados del pueblo, lo mandaban al desierto y mientras estaba en el desierto que se llevaba todos esos pecados del pueblo, la gente del pueblo entonces ayunaba, rezaba y teóricamente se arrepentía de sus pecados. Entonces lo que querían hacer era con Jesús hacer eso, con el terraplén este, tirarlo de arriba a abajo, ¿no? Como a este macho cabrío, tirarlo de arriba a abajo para que expiara sus pecados porque había curado en día sábado. Ojo, Vaya ¿eh? las cosas que hace la ignorancia, ¿no? Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, Sí. luego sabes tú la historia, ¿no? Que luego, ¿qué pasó luego, Josep? Que luego desapareció, ¿o ¿cómo fue eso? Sí, que ahora, me parece que viene Ah, ahora sigue, esto. sigue, ah, vale, Sí. vale, seguimos. Jesús los miró con infinita compasión, se liberó de sus manos y atravesó el furibundo grupo descendiendo hacia Cafarnaum. Bueno, vemos que Jesús, que no había llegado su hora, y aquel no era el momento de dar testimonio y sin que nadie se diera cuenta, desapareció, ¿no? Y esto que lo llevaban atado, lo llevaban para tirarlo, para que expiara sus propios pecados, porque claro, curar el día sábado, ¿no? Tenía más valor el día sábado que pudiese curar a un ciego de nacimiento o a una mano seca o a un endemoniado. Imaginemos la mentalidad de las personas donde llega, ¿no? Tanta rigidez con la religión que sin embargo pasa por encima incluso de las necesidades de una persona. Y como no era el momento oportuno, desapareció. Uy, pero si lo llevaba yo, si estaba agarrado y ahora no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció. No. Seguimos. Nazaret tenía solamente una fuente de aguas generosas y abundantes, y tal vez eso haya contribuido para que permaneciera hasta el siglo II casi desconocida. Gracias a Jesús y a las tierras fértiles del valle del Esdrelón, se tornó famosa y se enriqueció de cisternas cavadas en sus montes calcáreos. La pequeña piedra brillante que era Nazaret, con sus campos de amapolas escarlatas y amarillas al viento, con los penachos de mirra y de hierbas aromáticas, conoció a Jesús en su infancia y juventud. Él corrió por aquellas praderas con los cabellos al viento y con su mirada abarcando las montañas altaneras que acortaban la distancia. Nunca más volvería a Nazaret, que significa lugar de centinela. Nazaret no lo recibió. La envidia, la aflicción, el despecho de los suyos los pulsaron de allí. Otras Nazarés existen aún hoy aguardando a los cristianos decididos para expulsarlos desde allí. Bueno, entonces, estos nazarets que podíamos pensar, ¿no? Que pueden estar incluso en nosotros mismos. Y a veces me pregunto, ¿y si viniera en la actualidad Jesús? ¿También lo expulsaríamos? También diríamos, este es hijo del carpintero, ¿qué nos va a dar este, ¿no? ¿Qué nos va a dar este señor si lo que hace está fuera de juicio? ¿Lo aceptaríamos o lo expulsaríamos? Porque claro, si viniera no vendría con la misma fisonomía, con la misma cara, con el mismo cuerpo, con la misma túnica. Posiblemente a lo mejor vendría con tejanos. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero la verdad es que la humanidad aún no es consciente de saber apreciar estas grandes enseñanzas de Jesús. Y hemos de razonar un poquitín bajo nuestra profundidad en que no es simplemente Nazaret lo que lo expulsaron, sino que nosotros en nuestra forma de comportarnos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos,
con nuestra pareja, ¿no? También lo expulsamos. Entonces miremos de controlarnos nosotros mismos para que se pueda producir en nosotros la enseñanza que Él nos dejó. Es lo más complicado que hay. La verdad es que podemos estudiar muchas filosofías, muchas enseñanzas, pero la enseñanza de Jesús es de las más complicadas que hay, porque nos hace morder la lengua, nos hace callar y nos hace cambiar el rumbo de cómo hasta ahora estamos siguiendo. Por tanto, todas estas enseñanzas que estamos aprendiendo de Jesús en aquel tiempo, que es muy bonito, donde Amelia Rodríguez nos habla, ¿no?, del tiempo, del clima y que nos sitúa en aquel lugar, ¿no? Sepamos también comportarnos, que es lo único que espera Jesús de nosotros. No espera que cambiemos el mundo, espera que cambiemos nosotros. Por tanto, esta es la gran necesidad de Jesús, no que hagamos milagros como él hacía, no que hagamos, que prediquemos el cristianismo por doquier, sino que primeramente nos cambiemos nosotros, que es lo más importante. Bien, bueno, Ujú. pues lo dejamos aquí. ¿Cuál es el capítulo la semana que viene? ¿Lo tienes anotado? Sí, ella duerme. Ah, mira qué bien. ¿Quién Creo que será? también es un capítulo bastante bonito. A ver quién duerme. Nosotros no, que estaremos aquí pendientes. Nuestros compañeros también estarán aquí, Muy compañeras. bien, A ver, siguiéndonos o escuchando. sí, sí. Bueno, pues Brigitte, ¿quieres hacer la oración de cierre cortita y Sí, nos dejamos aquí? sí. Vamos allá. Querido Padre, te pedimos que al igual que en aquellos tiempos expulsaron a Jesús, te pedimos que nos des fuerza, constancia y que ese amor que va creciendo dentro de nosotros día a día con el estudio de estas palabras, con el estudio de todos esos libros que tenemos la oportunidad de estudiar, que nos ayudes a seguir con la práctica y que no expulsemos las palabras de Jesús, que si bien no tenemos la oportunidad de tenerlo delante, sí tenemos la oportunidad de conocerlo cada día más a través de sus palabras, de sus obras, de sus acciones, y que todas esas palabras, esas obras y esas acciones vayan calando dentro de nosotros y que a través de esas experiencias podamos ir creciendo y evolucionando y sanando en el día a día y sobre todo que seamos constantes y que no desfallezcamos y podamos seguir evolucionando. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros. Gracias, Maestro Jesús, por todo lo que nos enseñas. Gracias. Muy Bueno, bien, pues venga chicos, esperamos la semana que viene. Nos Ana, vemos. chao, chao. Dios.